Thomas McAllister se despertó sobresaltado a las 3:47 de la madrugada, con las manos curtidas agarrando las sábanas. Algo no va bien cuando un perro sabe más que su dueño, pensó, mientras observaba a Apolo recorrer el perímetro de la cabaña en perfecta formación militar. El pastor alemán se movía como un fantasma entre las sombras iluminadas por la luna, deteniéndose exactamente en 47 posiciones alrededor de la casa, cada pausa deliberada, cada postura alerta. Las placas de Apolo captaban la luz plateada, revelando dos nombres diferentes grabados en metal, uno civil y otro militar. Thomas había encontrado a Apolo 14 meses atrás, sangrando y destrozado en la autopista 89. Esta noche, viendo a su leal compañero realizar este misterioso ritual, las preguntas le atenazaban el pecho como el viento invernal. ¿Qué ocurrió durante esos 8 meses perdidos antes de la autopista? ¿Qué secretos se escondían detrás de esos inteligentes ojos marrones? De repente, Apolo se quedó inmóvil junto a la ventana de la cocina, con las orejas rígidas como cañones de fusil. Un gruñido grave retumbó en su garganta, no del todo canino, casi humano. Fuera, algo se movía en la oscuridad de Montana. Deja un like y comparte tus pensamientos en los comentarios junto con la ciudad que estás viendo ahora. Continuemos con la historia. El recuerdo golpeaba a Thomas como un puñetazo en las tripas cada vez que pasaba por delante de aquel tramo de la autopista 89. Hacía 14 meses. En octubre de 2022, estaba haciendo la compra semanal en Great Falls, cuando una inesperada tormenta de nieve se abatió sobre él con rapidez y maldad, el tipo de tiempo que convierte las carreteras de Montana en trampas mortales sin previo aviso. Aquel día había estado pensando en Margaret, echando de menos su voz tarareando en el asiento del copiloto durante sus viajes dominicales. Habían pasado 2 años desde que el cáncer se la llevó, y el silencio seguía siendo como un peso físico que le oprimía el pecho. Los limpiaparabrisas luchaban contra la espesa nieve cuando sus faros captaron algo oscuro tirado en el arcén. Thomas se detuvo, y las luces de emergencia atravesaron la cortina blanca. Su formación de paramédico se puso en marcha antes de que su corazón pudiera procesar lo que estaba viendo. Un enorme pastor alemán, inconsciente y sangrando, yacía inmóvil sobre la nieve. El pelaje negro y tostado del perro estaba cubierto de sangre por las múltiples heridas, y su poderoso cuerpo se estremecía con cada respiración agitada. «Tranquilo, muchacho», había susurrado Thomas, arrodillándose en el fango. Sus manos experimentadas le tomaron el pulso y evaluaron las heridas. No eran de un impacto de vehículo, demasiado preciso, demasiado calculado, marcas de garras, tal vez. ¿Pero qué clase de animal podría hacerle esto a un perro de este tamaño? El collar del pastor era de cuero de estilo militar, grueso y desgastado, con placas parcialmente rotas que tintineaban suavemente al viento. Mientras Thomas levantaba con cuidado al animal inconsciente, algo en la postura del perro le pareció extraño. Incluso herido, incluso apenas vivo, el pastor se había colocado mirando hacia abajo, con una clara línea de visión en 3 direcciones, como si estuviera haciendo guardia, incluso mientras agonizaba. Thomas envolvió al perro en su manta de emergencia, sorprendido por el peso del animal, fácilmente 75 libras de músculo sólido. Durante el cuidadoso viaje de vuelta a casa, el pastor no emitió ningún sonido, pero Thomas captó aquellos ojos oscuros observándole por el retrovisor. La inteligencia ardía tras el dolor junto con algo más, cautela, como si este perro hubiera aprendido a no confiar fácilmente. En la cabaña, Thomas preparó una zona de recuperación improvisada junto a la chimenea, limpiando heridas y aplicando vendajes con el mismo cuidado que había mostrado a Margaret durante sus últimos meses. El pastor aceptó el tratamiento sin oponer resistencia, con aquellos ojos extraordinarios siguiendo cada movimiento. «Vas a necesitar un nombre», había dicho Thomas en voz baja, rascando detrás de las orejas del perro. «¿Qué te parece, Apolo? Tienes esa mirada noble». Al oír ese nombre, la cola del pastor había dado un leve meneo. Solo una vez. Pero fue suficiente para sellar algo entre ellos, un vínculo que pronto resultaría más profundo y complicado de lo que ninguno de los dos podía imaginar. Thomas debería haber informado a las autoridades del hallazgo de Apolo. Debería haber buscado informes de perros desaparecidos. Debería haber hecho más preguntas. En lugar de eso, había elegido guardar el secreto que ahora le mantenía. Despierto a las 3:47 de la madrugada, observando a su misterioso compañero protegerse de amenazas invisibles en la oscuridad de Montana.
El sol de la mañana se filtraba por las ventanas de la cabaña mientras Thomas cargaba a Apolo en su camioneta para su visita rutinaria a la clínica veterinaria de Ladra. Sarah Henderson. Últimamente Apolo se comportaba de forma más extraña de lo habitual. Las comprobaciones del perímetro a medianoche, la forma en que se paralizaba al oír helicópteros lejanos, cómo se colocaba entre Thomas y cualquier extraño que se acercara demasiado rápido. Algo reconcomía a aquel perro, y Thomas pensó que una opinión profesional podría arrojar algo de luz. El doctor Henderson había sido la única veterinaria del pueblo durante 15 años. Una mujer sensata de unos 50 años que había visto de todo, desde complicaciones de parto hasta mordeduras de serpiente de cascabel. Saludó a Apolo con la confianza de quien entiende a los animales mejor que la mayoría de la gente a sí misma. «¿Cómo está nuestro chico misterioso?», preguntó, pasando las manos por los flancos de Apolo. El perro permaneció inmóvil, alerta pero tranquilo, con aquellos ojos inteligentes que seguían todos sus movimientos. «Eso es lo que espero que pueda decirme, Doc», contestó Thomas, observando cómo ella examinaba las orejas y los dientes de Apolo. «Se comporta como si esperara problemas que no van a llegar». La doctora Henderson hizo una pausa y sus dedos encontraron algo detrás del omóplato izquierdo de Apolo. «Thomas, ¿alguna vez le han puesto un microchip a Apolo?» «No que yo sepa. Lo encontré en la carretera, ¿recuerdas? Sin papeles, sin información del dueño anterior». Cogió su escáner, un pequeño aparato que detectaba cualquier chip de identificación electrónica. La máquina emitió un pitido de inmediato, mostrando una serie de números y letras que la hicieron enarcar las cejas. «Vaya por Dios. Esto no es un chip estándar para mascotas, Thomas. Estos códigos parecen militares». Thomas sintió algo frío en el estómago. «¿Militares? 947 AFG 2021. Es un sistema de identificación del Departamento de Defensa». La voz del doctor Henderson se redujo a un susurro. «Thomas, este perro ha pasado por un infierno. Mira estas cicatrices quirúrgicas. Trabajo profesional. ¿Y este chip? Apolo es un perro de guerra». Las palabras flotaron en el aire entre ellos como el humo de una hoguera que no se apagaba. Thomas miró fijamente a Apolo, que pareció percibir el cambio de atmósfera. El perro levantó las orejas y se acercó al lado de Thomas, apretando su enorme cuerpo contra las piernas del anciano en un gesto de protección. «¿Debo informar de esto?», preguntó el doctor. Henderson preguntó con cuidado. «Los militares podrían estar buscándolo». La mandíbula de Thomas se tensó. «A veces lo correcto y lo legal no es lo mismo», pensó, recordando las palabras de su padre de décadas atrás. «Doc, este perro lleva conmigo más de un año. Está sano, es feliz y tiene un buen hogar. ¿Qué quieren de él ahora?». Antes de que el doctor Henderson pudiera responder, Apolo se tensó de repente y su cuerpo se puso rígido como el acero. A través de la ventana de la clínica podían ver la ceremonia semanal de la bandera que comenzaba en la plaza del pueblo, al otro lado de la calle. Todos los martes, a las 10 en punto, la VFV izaba las banderas mientras una pequeña multitud de lugareños se reunía para presentar sus respetos. La transformación de Apolo fue inmediata y sorprendente. Sin que Thomas se lo ordenara, el perro se colocó frente a la ventana, se sentó en posición de perfecta atención y permaneció inmóvil mientras la bandera subía por el mástil. Su postura era de precisión militar, el pecho fuera, la cabeza alta, los ojos fijos en las barras y estrellas que atrapaba la brisa de la mañana. «Jesucristo», respiró el doctor Henderson. «Fíjese en él». Thomas observó con asombro cómo Apolo mantenía su posición durante toda la ceremonia. Cuando la pequeña multitud empezó a recitar el juramento a la bandera, Apolo aguzó las orejas como si estuviera escuchando palabras familiares. Solo cuando concluyó la ceremonia se relajó, volviéndose hacia Thomas con lo que solo podía describirse como una expresión de satisfacción. Salieron de la clínica en silencio, con la mente de Thomas llena de preguntas. Mientras caminaban por la plaza del pueblo, se dio cuenta de cómo reaccionaba la gente ante Apolo. Mary Crenshaw, la locutora no oficial del pueblo, los observaba con los ojos entrecerrados desde su puesto frente a la tienda. «No es un perro cualquiera», gritó, lo bastante alto como para que lo oyera media plaza. «Los perros militares son armas, Thomas. ¿Seguro que sabes a qué te enfrentas?».
El pastor Bob Williams, que había estado plegando sillas después de la ceremonia de la bandera, se enderezó con expresión severa. Mary, ese perro no ha sido más que una bendición para esta comunidad. Lo he visto con los niños, manso como un cordero. Manso hasta que deja de serlo, replicó Mary. Estos perros de guerra están entrenados para matar. ¿Qué pasa cuando algo lo desencadena? El sheriff Dave Morrison se acercó a la creciente discusión. Su rostro curtido mostraba la tensión de un hombre atrapado entre la amistad y el deber. Thomas, tenemos que hablar de esto. Si Apolo es propiedad militar. ¿Propiedad? La voz de Thomas tenía el tono de un hombre que ha llegado a su límite. Dave, este perro no es propiedad. Es de la familia. ¿Ves propiedad cuando lo miras? Como convocado por la conversación, Apolo se movió entre la pequeña multitud, su comportamiento una clase magistral de poder controlado. Se acercaba a cada persona de forma diferente, manteniendo una distancia respetuosa con Mary, ofreciendo su cabeza para que el pastor Williams la acariciara, sentándose tranquilamente junto a la pierna del sheriff Morrison. Era como si leyera el nivel de comodidad de cada persona y se adaptara a él. «Míralo», dijo Thomas. Su voz se extendió por la plaza. «Es un perro que conoce a la gente. Ha sido adiestrado, sí, pero adiestrado para proteger, adiestrado para servir. Cada perro tiene su día, y este se ha ganado su jubilación». El debate podría haber continuado, pero Apolo se separó repentinamente del grupo y dio una palmada decidida hacia el pequeño cementerio situado al borde de la plaza. Thomas le siguió, curioso, mientras el perro le guiaba por una ordenada hilera de lápidas hasta que se detuvo ante una tumba en particular. La lápida era de simple granito erosionado por las estaciones de Montana. Soldado desconocido, Afganistán 2021, la libertad no es gratis. Apolo se sentó junto a la tumba con la misma precisión militar que había mostrado durante la ceremonia de la bandera. Permaneció allí exactamente 60 segundos, y luego miró a Thomas con una expresión que parecía llevar el peso de los recuerdos que ningún perro debería soportar. «Dulce Jesús», susurró Thomas, con las piezas de un rompecabezas empezando a formarse en su mente. Afganistán, 2021. El mismo año que el Código de Identificación Militar de Apolo. Aquella noche, mientras Thomas estaba sentado en la cocina intentando dar sentido a las revelaciones del día, sonó su teléfono. El identificador de llamadas mostraba un número desconocido con prefijo de Colorado. «¿Señor McAllister?» La voz era joven, masculina, tensa por la emoción. «Señor, escuché a través de algunos canales que podría haber encontrado un pastor alemán. Un perro de trabajo militar. Su nombre. Su nombre podría ser Apolo, pero su verdadero nombre es Fénix. ¿Está bien?» Thomas agarró el teléfono con más fuerza y vio cómo las orejas de Apolo se levantaban al oír la voz de la persona que llamaba, incluso a través del auricular. De repente, el perro se puso alerta y empezó a mover la cola con una intensidad que Thomas nunca había visto. «¿Quién es?», preguntó Thomas, aunque su corazón ya sabía que la respuesta lo cambiaría todo. «Sargento David Chen, señor. Phoenix es mi perro, mi compañero. Llevo 14 meses buscándolo y creo que estoy a punto de perder la cabeza si no lo encuentro pronto». Thomas colgó el teléfono con manos temblorosas y le dijo al sargento Chen que volvería a llamar por la mañana. Necesitaba tiempo para pensar, tiempo para ordenar la tormenta de emociones que amenazaba con destrozarlo. Apolo, Phoenix, estaba sentado junto a su silla, con aquellos inteligentes ojos marrones que estudiaban el rostro de Thomas con una intensidad que sugería que el perro comprendía más de lo que cualquier animal debería. «Phoenix», dijo Thomas en voz baja, probando el nombre. Las orejas de Apolo se levantaron de inmediato, y todo su cuerpo se tensó al reconocerlo. «Ese es tu verdadero nombre, ¿verdad, muchacho?» El paseo por el sendero del río Blackfoot siempre había sido el santuario de Thomas, el lugar donde había superado su dolor por la muerte de Margaret, donde había hecho las paces con su hijo, Michael, en Irak 19 años atrás. Ahora, con Apolo caminando silenciosamente a su lado, Thomas se encontraba luchando contra otro tipo de pérdida, el miedo a perder a alguien a quien había llegado a querer como de la familia. El aire otoñal era fresco, con aroma a pino y la lejana promesa de nieve. Apolo se movía con su habitual gracia silenciosa, pero hoy Thomas notó cosas que antes no había notado. La forma en que la cabeza del perro giraba en ángulos precisos, buscando amenazas que solo existían en el entrenamiento militar.
el modo en que se colocaba para proteger a Thomas sin perder de vista las líneas de visión en varias direcciones. La calculada distancia que mantenía con otros excursionistas que encontraban en el camino. Un hombre devuelve lo que no es suyo, susurró la conciencia de Thomas, sonando sospechosamente como la voz de su padre. El viejo había sido un hombre recto. Nunca se había quedado con algo que perteneciera a otro. Pero, por otra parte, su padre nunca se había enfrentado a la perspectiva de perder a la única compañera que había hecho que mereciera la pena volver a vivir. A veces el amor significa aguantar, argumentó otra voz en su cabeza, esta más suave, que sonaba como Margaret durante una de sus conversaciones nocturnas sobre decisiones difíciles. Ella había comprendido que la vida no siempre era en blanco y negro, que a veces el corazón conocía verdades que la ley no podía comprender. Pero bajo ambas voces corría una corriente de miedo que Thomas apenas quería reconocer. ¿Y si se lo llevan? ¿Y si ese sargento Chen tiene más derecho al corazón de Apolo que yo? Thomas se detuvo junto a un tronco caído, el mismo lugar donde se había sentado con Margaret durante su última caminata juntos. Apolo inmediatamente se puso en posición, no del todo sentado, pero listo para entrar en acción si era necesario. El estado de alerta del perro era constante, agotador de ver. «¿Nunca te relajas del todo, verdad, chico?», preguntó Thomas, rascando detrás de las orejas de Apolo. El contacto pareció calmar un poco al perro, pero sus ojos siguieron escudriñando el bosque que los rodeaba. A medida que se adentraban en el bosque, Thomas se dio cuenta de que estudiaba el comportamiento de Apolo con un nuevo entendimiento. La forma en que las orejas del perro giraban como antenas de radar, captando sonidos que Thomas no podía oír. Cómo se paralizaba momentáneamente al percibir ciertos olores, mientras su nariz escrutaba el aire con precisión científica. Los sutiles cambios en su lenguaje corporal, que Thomas comprendió ahora que eran comunicaciones, advertencias sobre la fauna que se acercaba, alertas sobre cambios meteorológicos, evaluaciones de amenazas potenciales. ¿A cuántos hombres has salvado?, se preguntó Thomas, observando cómo Apolo sorteaba un tramo rocoso del sendero con la fluida gracia de una criatura nacida para el trabajo peligroso. ¿Cuántas veces te interpusiste entre la muerte y algún joven soldado que solo quería volver a casa? El pensamiento condujo, inevitablemente, a preguntas más oscuras. Apolo era un perro de trabajo militar, entrenado para zonas de combate. Eso significaba que había aprendido a encontrar explosivos, a detectar enemigos. La mente de Thomas rehuyó todas las implicaciones. Había criado perros de caza toda su vida. Sabía la diferencia entre una mascota y un animal de trabajo. Pero esto era algo totalmente distinto. Apolo no solo estaba entrenado, era un arma. ¿Puede un arma retirarse de verdad? La pregunta atormentaba a Thomas cuando llegaron a su punto de inflexión habitual, un pequeño claro con vistas al valle. ¿Y si algo desencadena su entrenamiento? ¿Y si recuerda que está hecho para la guerra? Pero incluso mientras estos temores rondaban su mente como buitres, Thomas observó la amable interacción de Apolo con una ardilla listada que se había aventurado demasiado cerca de su lugar de descanso. El perro observó a la pequeña criatura con interés, pero sin agresividad, y movió un poco la cola cuando la ardilla le parloteó antes de alejarse corriendo. Un buen perro vale más que un amigo indiferente, se recordó Thomas, otro de los dichos de su padre. Apolo solo había sido leal, protector sin ser agresivo, inteligente sin ser manipulador. Fuera lo que fuera para lo que le habían entrenado en Afganistán, aquí en Montana era simplemente un compañero que había devuelto el sentido a la vida de un anciano. El bosque que los rodeaba estaba en silencio, salvo por el susurro del viento entre las agujas de los pinos y la lejana llamada de un halcón que volaba en círculos. Thomas se encontró pensando en la libertad, en cómo aquel halcón podía volar donde quisiera, mientras que Apolo estaba atado por cadenas invisibles del deber y la propiedad que se extendían por continentes y a través de sistemas burocráticos que lo consideraban un equipo y no una familia. El hogar está donde está el corazón, no donde dice el papeleo, dijo Thomas en voz alta. No donde dice el papeleo, dijo Thomas en voz alta, probando las palabras contra el aire de la montaña. Las orejas de Apolo se agitaron al oír su voz, y el perro se acercó, apretando su cálido cuerpo contra las piernas de Thomas en un gesto que se había hecho familiar a lo largo de los meses que llevaban juntos. El contacto despertó un recuerdo de Michael, de cómo su hijo había llamado todos los domingos durante su despliegue.
siempre preguntando primero por los perros antes de hablar de su propia situación. Michael había entendido esa conexión entre soldado y animal, había hablado con reverencia de los perros de trabajo militares que había encontrado en el extranjero. Esos perros salvan vidas todos los días, había dicho Michael durante una de sus últimas conversaciones. No son solo animales, papá. Son guerreros con un corazón más grande que el de la mayoría de los humanos que conozco. A Thomas se le hizo un nudo en la garganta al recordarlo. Si Michael pudiera ver a Apolo ahora, ¿qué le diría? ¿Le diría a su padre que hiciera lo legal? ¿Que devolviera el perro a la custodia militar? ¿O comprendería que algunos lazos trascienden la propiedad, que el amor ganado a través de la soledad compartida y el consuelo mutuo significa más que los documentos y la cadena de mando? De repente, Apolo se puso rígido a su lado, músculos en tensión. Su mirada estaba fija en una zona del bosque a 30 metros de distancia, donde Thomas no veía nada extraño. Pero el lenguaje corporal del perro hablaba de una certeza absoluta. Algo iba mal en aquella dirección. Siguiendo las indicaciones de Apolo, Thomas se movió con cuidado entre la maleza hasta que llegaron a lo que parecía ser una depresión natural en el suelo del bosque. Apolo empezó a cavar con precisión metódica. Sus poderosas zarpas revelaron lo que parecía un escondite deliberadamente oculto. A Thomas se le cortó la respiración cuando Apolo descubrió una radio militar dañada, suministros médicos aún en su embalaje impermeable y equipo de supervivencia, que mostraba signos de un uso prolongado. El equipo estaba ordenado con eficiencia militar. Cada objeto colocado de forma que fuera lo más accesible posible en caso de emergencia. «Dulce Jesús», susurró Thomas, con la comprensión inundándole como agua fría. «Aquí es donde vivías. Así es como sobreviviste esos 8 meses». Apolo se sentó sobre sus ancas y observó a Thomas examinar el escondite. La expresión del perro parecía casi aliviada, como si hubiera estado esperando a que alguien descubriera esta prueba de su calvario en la naturaleza. Era una prueba de inteligencia, ingenio e instinto de supervivencia que iba mucho más allá de las capacidades caninas normales, pero también planteaba nuevas preguntas. ¿Por qué Apolo había permanecido tanto tiempo en la naturaleza? ¿Por qué no había intentado volver a la civilización, encontrar el camino de vuelta con el personal militar que habría reconocido su valor? ¿Qué le había mantenido oculto en esas montañas, viviendo como un animal salvaje cuando estaba claramente entrenado para trabajar con humanos? La radio estaba dañada, pero aún funcionaba parcialmente. Thomas pudo ver dónde Apolo había intentado manejarla. Los arañazos alrededor de los controles coincidían con las garras del perro, prueba de intentos desesperados de comunicación que nunca llegaron a buen puerto. «Intentaste pedir ayuda», se dio cuenta Thomas, con el corazón roto por el leal animal que había pasado meses intentando reunirse con su unidad, su adiestrador, su propósito. «Nunca dejaste de intentar volver a casa». Pero entonces le asaltó otro pensamiento, más oscuro y preocupante. Si Apolo había estado intentando volver al servicio militar, si había pasado 8 meses intentando restablecer el contacto con su unidad, ¿qué había cambiado? ¿Qué le había hecho dejar de intentarlo y aceptar ser rescatado por un desconocido civil en una carretera nevada? Thomas miró a Apolo a los ojos, buscando respuestas en sus profundidades marrones. Lo que vio allí fue una... La verdad golpeó a Thomas como un golpe físico. Apolo no había dejado de intentar volver a casa. Había encontrado un nuevo hogar. Aquí, con un anciano solitario que necesitaba un propósito tanto como el perro necesitaba paz. Se habían rescatado mutuamente. Pero ahora la llamada del sargento Chen amenazaba con hacer añicos aquella frágil curación, con arrastrar a Apolo de nuevo a un mundo de deber y guerra que podría destruir el espíritu bondadoso que Thomas había visto surgir durante 14 meses de cuidado de pacientes. A veces, los más fuertes de entre nosotros llevan las cargas más pesadas, pensó Thomas, recordando las palabras de Margaret sobre los veteranos a los que se había ofrecido voluntaria para ayudar en el hospital de veteranos. Tal vez la carga de Apolo no era solo sobrevivir. Las palabras de Margaret sobre los veteranos a los que se había ofrecido voluntaria para ayudar en el hospital de veteranos. Tal vez la carga de Apolo no era solo sobrevivir. Tal vez era aprender a vivir en paz después de toda una vida de guerra. Mientras volvían hacia la cabaña, Thomas tomó una decisión que tendría consecuencias que aún no podía imaginar. Mañana volvería a llamar al sargento Chen, pero esta noche se aferraría a este momento de perfecto entendimiento entre el hombre y el perro,
A este reconocimiento de que el amor a veces significaba tomar decisiones que parecían equivocadas desde fuera, pero que se sentían totalmente correctas desde dentro. Apolo pareció sentir el cambio en la determinación de Thomas. El paso del perro se hizo más ligero, más confiado, como si comprendiera que, viniera lo que viniera, lo afrontarían juntos. La llamada llegó a las 7:30 de la tarde siguiente, justo cuando Thomas se acomodaba en su gastado sillón de cuero con Apolo estirado junto a la chimenea. El identificador de llamada seguía mostrando aquel número de Colorado, y a Thomas se le apretó el pecho al coger el auricular. «Señor McAllister, soy David Chen otra vez. Y sé que esto debe ser confuso para usted, señor». La voz del joven tenía un temblor que hablaba de noches de insomnio y desesperación apenas controlada. Thomas podía oír el peso del entrenamiento militar luchando contra la emoción cruda. La disciplina guerreando con la esperanza. «Hijo, antes de seguir adelante, necesito saber algo», dijo Thomas, viendo cómo las orejas de Apolo se aguzaban al oír la voz de David por el altavoz. «¿Estás llamando para que este perro vuelva al servicio activo?» Hubo una larga pausa, llena del tipo de silencio que revela más de lo que las palabras jamás podrían. Cuando David finalmente habló, su voz se quebró como hielo fino bajo presión. Como alguien que perdió a su mejor amigo y no ha podido dormir bien desde... Sucedió. Thomas sintió que algo se movía en su pecho. Un aflojamiento del nudo defensivo que arrastraba desde la revelación de ayer. «¿Qué quieres decir, hijo?» «Señor McAllister, tengo que decirle algo que podría llevarme a un consejo de guerra solo por decirlo en voz alta». La respiración de David era audible a través del teléfono, rápida y superficial. «Fénix, Apolo, no es solo un perro de trabajo militar para mí, es mi compañero de batalla. Me salvó la vida más veces de las que puedo contar y cuando lo perdimos en ese accidente de helicóptero. Señor, me ausenté sin permiso para buscarlo». Las palabras flotaban en el aire como el humo de un cañón. Thomas comprendió de inmediato lo que significaba aquella confesión. En el ejército, ausentarse sin permiso era un delito grave. Que un soldado se arriesgara a un consejo de guerra, a ir a la cárcel y a una baja deshonrosa, significaba que el apego de David a Apolo iba mucho más allá de la obligación profesional. «¿Cuánto tiempo has estado ausente sin permiso hijo?» 14 meses, señor. «El mismo tiempo que Phoenix lleva desaparecido». La voz de David se quebró por completo. «Ahora sé dónde está porque he estado controlando los informes policiales, las bases de datos veterinarias, cualquier cosa que pudiera darme una pista. Cuando el doctor Henderson escaneó su chip ayer, podría darme una pista. Activó una alerta en el sistema que he estado usando». Thomas miró a Apolo, que se había puesto en pie y estaba atento, reconociendo claramente la voz de David, incluso a través del teléfono. El perro movía la cola con una intensidad que Thomas nunca había visto, y todo su cuerpo vibraba de excitación y confusión. «David, los militares deben estar buscándoos a los dos». «Sí, señor. Quieren a Phoenix de vuelta, ¿por qué?» «Porque formaba parte de un programa clasificado. Y a mí me quieren de vuelta para acusarme de deserción». La risa de David era amarga, hueca. «La cosa es, señor McAllister, que ya no me importa lo que me pase. Solo necesito saber que Phoenix está a salvo y es feliz. Eso es lo único que importa». Thomas sintió que su comprensión de la situación se movía como arena bajo sus pies. Este no era un caso de los militares exigiendo la devolución de bienes valiosos. Se trataba de un joven que lo había sacrificado todo para encontrar a su compañera perdida, que había tirado por la borda su carrera y arriesgado su libertad por amor. «Hijo, dijiste que era parte de un programa clasificado. ¿Qué tipo de programa?» Otra pausa. Esta llena del peso de los secretos militares y la angustia personal. «Señor, Phoenix no estaba entrenado para patrullar. Formaba parte de una unidad de operaciones especiales que trabajaba con objetivos de alto valor. Está entrenado para contraterrorismo, rescate de rehenes y otras cosas de las que no puedo hablar en una línea abierta». Las implicaciones golpearon a Thomas como un mazo. Apolo no era solo un perro de guerra. Era un agente de élite, entrenado para las misiones más peligrosas que el ejército pudiera concebir. El apacible compañero que le traía las zapatillas a Thomas cada mañana, que dormía plácidamente junto a la chimenea, era capaz de emplear una fuerza letal que Thomas nunca había imaginado.
David, necesito que entiendas algo, dijo Thomas con cuidado. Este perro lleva más de un año viviendo conmigo. Ha sido amable, protector, pero nunca agresivo. ¿Me estás diciendo que es peligroso? No, señor. La respuesta de David fue inmediata y feroz. Phoenix nunca lastimaría a una persona inocente. Su entrenamiento fue específico, dirigido. Puede distinguir entre amenazas y civiles mejor que la mayoría de los humanos. Pero, señor, los militares lo ven como un arma, no como un veterano. No tienen programas de retiro para perros como Phoenix. Si lo recuperan. ¿Qué pasa si lo recuperan? ¿Qué pasa si lo recuperan? El silencio se prolongó tanto que Thomas pensó que se había perdido la conexión. Cuando David por fin habló, sus palabras tenían el peso de la certeza absoluta. «Le devolverán al campo, señor o...». La voz de David le falló por completo. «¿Qué harán, hijo? Le aplicarán la eutanasia. Phoenix ha visto demasiado, sabe demasiado. Los militares no se arriesgan con los riesgos de seguridad, ni siquiera con los de 4 patas». A Thomas se le heló la sangre. La idea de que Apolo, el leal y gentil Apolo, fuera destruido porque se había convertido en un inconveniente para los burócratas, que lo veían como un equipo y no como una familia, era incomprensible. «Señor, hay algo más que debe saber», continuó David con voz firme y resuelta. «Phoenix no desapareció en el accidente de helicóptero. Salvó a todos los que iban a bordo. El piloto, el jefe de la tripulación, otros 2 adiestradores y sus perros. Phoenix los sacó de los escombros uno a uno y luego desapareció en la naturaleza antes de que llegaran los equipos de rescate». Apolo pareció percibir el peso emocional de la conversación. El perro se acercó al lado de Thomas y apretó su enorme cabeza contra la pierna del anciano en un gesto de consuelo. Era el mismo comportamiento que Thomas había visto innumerables veces. La respuesta instintiva de Apolo a la angustia, su necesidad de consolar a cualquiera que sufriera. «¿Por qué no se quedó con los equipos de rescate?», preguntó Thomas. «Porque Phoenix estaba entrenado para no comprometer nunca la misión, para no revelar detalles operativos a personal no autorizado. Cuando vio a los rescatadores civiles en lugar de a los adiestradores militares que reconocía, su entrenamiento se puso en marcha, se protegió a sí mismo y a la información clasificada que tenía en la cabeza desapareciendo. Las piezas del misterioso pasado de Apolo iban encajando como fragmentos de un puzzle, formando una imagen que Thomas no estaba seguro de querer ver por completo. Los 8 meses de apoyo en el desierto no habían sido una supervivencia al azar. Habían sido un operativo clasificado que mantenía la seguridad operativa mientras intentaba encontrar el camino de vuelta a casa. «David, ¿por qué me cuentas todo esto? ¿Por qué arriesgarlo todo para advertir a un extraño? Porque ya no eres un extraño, señor. Ahora eres familia de Phoenix. Puedo oírlo en sus reacciones cuando llamo. Puedo verlo en la comprobación de antecedentes que hice sobre usted». David se contuvo, dándose cuenta de que había admitido investigar a Thomas. «Señor, sé lo de su hijo Michael. Sé lo de su esposa Margaret. Sé que entiende la pérdida y el servicio y lo que significa amar algo más que a su propia seguridad». Thomas sintió que las lágrimas amenazaban por primera vez desde el funeral de Margaret. Este joven soldado se había arriesgado a un consejo de guerra no para reclamar a Apolo, sino para protegerlo. El amor de David por el perro era tan puro, tan desinteresado, que estaba dispuesto a sacrificar su propia libertad para garantizar la seguridad de Apolo. «¿Qué quieres de mi hijo? Quiero que se quede con él, señor. Quiero que Phoenix viva la vida pacífica que se ha ganado. Pero necesito que sepas que vienen por los 2. Los militares se han estado acercando a mi ubicación. Y una vez que me encuentren, vendrán por Phoenix también». Apolo estaba ahora totalmente alerta. Su lenguaje corporal sugería que entendía la gravedad de la conversación, incluso sin comprender las palabras. Entendía la gravedad de la conversación, incluso sin comprender las palabras. Su postura había cambiado sutilmente, ya no era el compañero relajado junto a la chimenea, sino el operativo táctico listo para la acción. «¿Cuánto tiempo tenemos? Quizá días, quizá horas. Señor, no le estoy pidiendo que infrinja la ley ni que se ponga en peligro. Pero si hay alguna forma de que pueda mantener a Phoenix a salvo hasta que pueda encontrar una solución legal, hijo, usted dijo que Phoenix nunca haría daño a una persona inocente. ¿Qué pasa con la gente que no es inocente? ¿Qué pasa con gente que viene a llevárselo?» La pregunta pendía entre ellos con fuerza, ninguno de los dos quería expresarla directamente.
Thomas preguntaba si Apolo se defendería a sí mismo y a su nueva familia en caso de amenaza. A David le pedían que revelara lo peligroso que podía llegar a ser su antiguo compañero si se veía acorralado. Señor McAllister, la lealtad de Phoenix es absoluta. Una vez que se une a alguien, lo protegerá con su vida. Pero su juicio es perfecto. No actuará a menos que haya una amenaza real. ¿Y si hay una amenaza genuina? Que Dios ayude a quien amenace a su familia, señor. Porque Phoenix no lo hará. Thomas miró a Apollo a los ojos y vio algo que no había visto antes. No solo inteligencia y lealtad, sino la tranquila confianza de un guerrero que había visto lo peor que la humanidad podía ofrecer y nunca se había quebrado. Apolo era a la vez el amable compañero que había devuelto la alegría a la vida de Thomas y el agente de élite capaz de emplear una fuerza letal. David, hay algo que necesito preguntarte. Si pudieras volver a ver a Phoenix, si pudieras despedirte apropiadamente, ¿valdría la pena el riesgo de la captura? Señor, solo saber que está a salvo y es amado es suficiente para mí. No necesito. Hijo, eso no es lo que pregunté. El silencio se extendió entre ellos, lleno de anhelo y opciones imposibles. Cuando David por fin contestó, su voz apenas era un susurro. Sí, señor, valdría la pena todo. Thomas tomó una decisión que cambiaría sus vidas. Entonces será mejor que vayas a Montana, muchacho. Tenemos que hablar. 3 días después de la llamada de Thomas a David, el convoy militar entró en Millfield como un trueno antes de una tormenta. Thomas observó desde la ventana de su cocina cómo 5 vehículos negros formaban un perímetro alrededor de su propiedad, sus ocupantes moviéndose con la precisa eficiencia de una operación bien ensayada. Apolo estaba a su lado, con los músculos tensos como resortes, y su transformación de mascota doméstica en agente táctico era completa y aterradora. La puerta del vehículo principal se abrió y salió una mujer vestida con uniforme militar. La coronel Patricia Hayes se movía con la autoridad de alguien acostumbrado a la obediencia absoluta, con el pelo gris acero recogido en un moño reglamentario y el rostro curtido con líneas que sugerían que había tenido demasiadas conversaciones difíciles. Detrás de ella apareció el capitán Mike Rodríguez, un oficial más joven, cuya postura formal contrastaba con la energía nerviosa que irradiaba la tercera figura. La doctora Jennifer Walsh, la veterinaria militar cuyos ojos amables parecían estar reñidos con su misión. Thomas abrió la puerta de su casa antes de que pudieran llamar. Apolo se colocó ligeramente delante de él en una postura protectora que no dejaba lugar a dudas sobre las prioridades del perro. La visión del pastor alemán provocó una reacción inmediata entre los militares. Las manos se movieron instintivamente hacia los brazos laterales. Las posiciones tácticas cambiaron y toda la dinámica del encuentro pasó de ser burocrática a potencialmente peligrosa. Señor McAllister, dijo la coronel Hayes. Su voz llevaba el peso de la autoridad y de una impaciencia apenas controlada. Soy la coronel Patricia Hayes, del Ejército de los Estados Unidos. Está ocultando propiedad militar que pertenece al Departamento de Defensa. Coronel, respondió Thomas, con voz firme a pesar de la adrenalina que corría por sus venas. Este perro no es propiedad, es de la familia. El gruñido grave de Apolo retumbó en el aire de la mañana, no del todo agresivo, pero sin lugar a dudas una advertencia. El sonido hizo que el capitán Rodríguez retrocediera medio paso, con la mano apoyada en su arma enfundada. El doctor Walsh se percató del movimiento y le puso una mano en el brazo. Señor, ese animal está entrenado para matar, dijo Rodríguez con la voz tensa. Ha sido clasificado como un activo de alto valor con capacidades especializadas que lo hacen extremadamente peligroso para la población civil. Thomas sintió que se le acumulaba una ira fría en el pecho. Hijo, estás en mi propiedad, llamando peligroso a mi compañero con la mano en la pistola. ¿Quién es exactamente la amenaza aquí? El enfrentamiento podría haber ido a más, pero un movimiento en la linde del bosque captó la atención de todos. David Chen emergió de la arboleda, con las manos visibles y vacías, su porte militar evidente a pesar de las ropas civiles que le colgaban holgadas de su delgada contextura. El joven sargento parecía haber envejecido una década en los 14 meses transcurridos desde la desaparición de Apolo. Mejillas hundidas, ojos atormentados y los movimientos cuidadosos de alguien que arrastra heridas invisibles, la reacción de Apolo fue inmediata y desgarradora. La alerta táctica del perro se disolvió en pura alegría al reconocer a su antiguo adiestrador. Todo su cuerpo temblaba de emoción,
pero permaneció en su posición junto a Thomas, dividido entre su deber protector y su desesperado deseo de reunirse con David. «Phoenix», llamó David suavemente, con la voz quebrada al pronunciar el nombre. «Tranquilo, muchacho. Ya estoy aquí». La coronel Hayes se giró hacia David y su expresión pasó del enfado a la furia. «Sargento Chen queda arrestado por deserción, violación del Código Uniforme de Justicia Militar y robo de material clasificado. Capitán Rodríguez, ponga a este hombre bajo custodia inmediatamente». Pero en ese momento ocurrió algo extraordinario. Mientras Rodríguez se acercaba a David, Apolo dio un paso adelante, colocándose entre el oficial que se acercaba y los dos hombres a los que amaba. La postura del perro era inequívocamente protectora, su mensaje claro. Nadie haría daño a ninguno de sus humanos mientras él respirara. «Retírate, Phoenix», ordenó David, empleando su antiguo tono autoritario. Apolo agitó las orejas hacia su antiguo adiestrador, pero el perro no se movió. En cambio, volvió a mirar a Thomas, buscando la guía de su actual alfa. La complejidad psicológica del momento era asombrosa. Apolo estaba atrapado entre lealtades opuestas, entrenamiento militar, en guerra con los lazos emocionales formados durante meses de vida civil. Thomas podía ver el conflicto en los ojos del perro, la confusión de una criatura a la que se le pide que elija entre dos versiones diferentes del amor. «Tranquilo, muchacho», dijo Thomas en voz baja, poniendo una mano suave sobre la cabeza de Apolo. «Aquí nadie va a hacer daño a nadie, doctora». Walsh dio un paso adelante, su ojo de veterinaria observando el estado de Apolo con una evaluación profesional. «Coronel, este perro está en un estado extraordinario para un animal que lleva desaparecido más de un año. Señor McAllister, está claro que le ha proporcionado unos cuidados excelentes». «Señora, Apolo ha estado más que bien cuidado», replicó Thomas, agradecido por su tono más razonable. «Le han querido. Ha formado parte de una familia. Se ha curado». «¿Curándose de qué?», espetó la coronel Hayes, con la paciencia claramente agotada. David contestó antes de que Thomas pudiera responder. «De estrés postraumático, señora. Phoenix padece estrés postraumático canino desde nuestra última misión en Afganistán. El accidente del helicóptero fue solo el trauma final de una serie de acontecimientos que rompieron algo dentro de él. El accidente de admisión fue solo el trauma final en una serie de eventos que rompieron algo dentro de él. La admisión quedó suspendida en el aire como una granada con la anilla quitada. Los perros de trabajo militares con TEPT eran una realidad que las Fuerzas Armadas preferían no reconocer públicamente, y David acababa de sacar el tema a la luz con testigos presentes. «Eso es información clasificada, sargento», advirtió Hayes. «Con todos mis respetos, señora, nada sobre el sufrimiento de Phoenix debería ser clasificado», replicó David, con su disciplina militar, resquebrajándose por fin bajo el peso de 14 meses de culpa y desesperación. «Lo ha dado todo por este país. Ha salvado 47 vidas en acciones documentadas. Ha sido herido en acto de servicio, condecorado por su valor. Y cuando por fin se quiebra bajo el peso de lo que le hemos pedido que haga, ¿clasificamos su dolor?». Thomas observó el intercambio con creciente comprensión. No se trataba solo de la propiedad de Apolo. Se trataba de cómo los militares trataban a sus veteranos, tanto humanos como caninos. El desafío de David no era solo por amor a su compañero. Se trataba de justicia para un guerrero que lo había dado todo y había recibido a cambio la indiferencia burocrática. Apolo pareció percibir la creciente tensión. Su postura protectora se intensificó, y Thomas pudo ver cómo se reafirmaba el entrenamiento táctico. La postura del perro le permitía vigilar todas las amenazas que se acercaban mientras mantenía las vías de escape, un comportamiento que habría sido admirable en una zona de combate pero que resultaba aterrador en un entorno civil. «Señor McAllister», dijo el Dr. Walsh con cuidado, «¿puedo examinar a Phoenix? No estoy aquí para llevármelo, pero necesito evaluar su estado mental actual». Thomas miró a Apolo, que observaba al veterinario con desconfiada inteligencia. «Doc, creo que eso depende de él». La doctora Walsh se acercó lentamente, con movimientos deliberadamente no amenazadores. Apolo la dejó al alcance de la mano y se sentó con precisión, ofreciéndole la cabeza para que la examinara. Sus entrenadas manos encontraron viejas cicatrices, evaluaron el tono muscular y comprobaron los reflejos con la minuciosidad de alguien que se preocupa de verdad por el bienestar de los animales. «Notable», murmuró,
más para sí misma que para los demás. Sus indicadores de estrés son mínimos. La tensión muscular es normal en estado de alerta, no de hipervigilancia. Señor McAllister, lo que sea que haya estado haciendo, está funcionando. Le he estado tratando como a una familia en lugar de como a un equipo, replicó Thomas con mordacidad. El comentario le cayó como anillo al dedo. El examen del Dr. Walsh reveló un perro en excelente estado físico, emocionalmente estable y claramente unido a su cuidador civil. Su evaluación profesional estaba socavando la versión de los militares de que Apolo era peligroso y necesitaba ser recuperado inmediatamente. Mientras tanto, la situación seguía empeorando a medida que llegaba más gente al pueblo. El pastor Bob Williams se había enterado de la presencia militar y vino a ofrecer su apoyo. El sheriff Dave Morrison se acercó en su coche patrulla, claramente incómodo con las autoridades federales operando en su jurisdicción sin coordinación. Mary Crenshaw se colocó donde pudiera observarlo todo y difundir la noticia en consecuencia. «Coronel», dijo el pastor Williams, acercándose con la confianza de un hombre acostumbrado a mediar en conflictos, «esta comunidad ha observado a Thomas y a Apolo durante más de un año. Ese perro no ha sido más que una bendición para nuestra ciudad». Ese perro no ha sido más que una bendición para nuestra ciudad. «Pastor, esto es un asunto de seguridad nacional», respondió Hayes secamente. «Señora, con todo respeto, la seguridad nacional incluye la seguridad de nuestras comunidades. Apolo forma parte de la seguridad de esta comunidad desde hace 14 meses». La multitud crecía, y Thomas pudo ver cómo el coronel Hayes calculaba la óptica de llevarse por la fuerza a un querido perro de la comunidad, mientras la gente del pueblo miraba. Las operaciones militares eran diferentes cuando los civiles grababan con teléfonos móviles y publicaban en las redes sociales en tiempo real. David aprovechó el momento para hacer su propio llamamiento. El coronel Phoenix ha servido a su país con distinción. Se ha ganado la jubilación, se ha ganado el derecho a elegir su propia vida. Míralo. Ya no es un arma. Es un perro de familia que tiene entrenamiento militar. Un perro de familia que podría matar a la mitad de esta multitud si algo activara sus protocolos de combate, intervino el capitán Rodríguez. Apolo giró la cabeza hacia Rodríguez al oír la palabra matar y sus orejas se aplanaron ligeramente. La apreciación táctica del capitán era probablemente acertada, pero expresarla en presencia de Apolo era una estupidez monumental. Thomas pudo sentir cómo la energía del perro cambiaba, volviéndose más concentrada, más peligrosa. «Capitán», dijo Thomas en voz baja, «le agradecería que bajara la voz y se guardara sus opiniones. Apolo entiende más de lo que crees y lo estás poniendo nervioso». La verdad era que Apolo lo entendía todo. Thomas podía verlo en los ojos del perro. Comprensión total de la amenaza que representaba, de la elección a la que se enfrentaba y de las consecuencias que acarrearía cualquier decisión. Apolo estaba eligiendo en tiempo real entre su programación militar y su familia civil, entre el deber y el amor, entre el guerrero para el que había sido entrenado y el compañero en el que había aprendido a convertirse. «Ladra». Walsh terminó su examen y dio un paso atrás, una vez completada su evaluación profesional. «Coronel, este perro no muestra signos de inestabilidad psicológica. Su vínculo con el señor McAllister parece haber proporcionado beneficios terapéuticos que superan todo lo que nuestros programas veterinarios militares podrían ofrecer». La admisión fue una bomba profesional. Un veterinario militar estaba afirmando esencialmente que la atención civil había tenido éxito donde los protocolos militares habían fracasado, que el amor había logrado lo que el deber no podía. El coronel Hayes se enfrentaba a una decisión que definiría no solo el futuro de Apolo, sino todo el enfoque militar de la atención a los veteranos. De pie en el patio de Thomas McAllister, rodeada de ciudadanos que se habían unido para proteger a un anciano y a su perro, se le pedía que eligiera entre la política y la humanidad, entre la autoridad institucional y la compasión individual. Apolo seguía manteniendo su posición protectora, dispuesto a defender a sus dos familias de cualquier amenaza, incluso si esa amenaza procedía de la misma institución a la que había servido tan fielmente. El guerrero estaba dispuesto a luchar contra sus antiguos comandantes para proteger su nuevo hogar. Una trágica ironía que ninguno de los presentes podía ignorar. El enfrentamiento había llegado a su punto de ruptura, y todos los presentes comprendieron que la siguiente palabra que se pronunciara determinaría si este encuentro terminaba en reencuentro o en tragedia.
La tensión se rompió cuando Apolo abandonó repentinamente su postura protectora y levantó la cabeza hacia el bosque con una lucidez que hizo que todos se quedaran paralizados. Tenía las orejas gachas, el cuerpo enroscado como un resorte, y de su garganta escapó un quejido grave, no de miedo, sino de reconocimiento. Algo se movía entre los árboles, algo que había provocado respuestas en Apolo que trascendían sus lealtades actuales. «Movimiento en la línea de árboles», gritó el capitán Rodríguez, llevándose la mano al arma. Podría ser personal adicional, pero David Chen ya se estaba moviendo, con el rostro pálido por la comprensión. «No», susurró, luego más alto. «No, me han seguido hasta aquí». Antes de que nadie pudiera preguntarle a qué se refería, unas figuras emergieron del bosque. No eran militares, sino una familia que se movía con la desesperada cautela de quienes llevan demasiado tiempo huyendo. Un hombre de unos 30 años llevaba en brazos a un niño pequeño, mientras que una mujer embarazada luchaba por mantener el ritmo a su lado. Sus ropas estaban desgastadas, sus rostros demacrados por el cansancio y sus ojos tenían la mirada atormentada de los refugiados que han visto demasiado. La transformación de Apolo fue inmediata y sorprendente. El agente táctico se disolvió y fue sustituido por algo que Thomas nunca había visto antes. Un amable protector que se acercaba a la familia con un propósito que iba más allá del entrenamiento. El perro se acercó al hombre, que cayó de rodillas al ver a Apolo, con lágrimas cayendo por su curtido rostro. «Sag». El hombre susurró en lo que Thomas reconoció como pastún, extendiendo la mano para tocar la cabeza de Apolo con manos reverentes. «Amigo mío, nos has vuelto a encontrar. Amigo mío, nos has vuelto a encontrar». La mujer embarazada se bamboleó sobre sus pies, y Apolo se colocó inmediatamente como refuerzo, soportando su peso con su fuerte armazón. La niña, de unos 6 años, enterró la cara en la piel de Apolo, y su pequeño cuerpo tembló de alivio. «Por Dios», respiró David, con la comprensión inundando sus facciones. «Aquí es donde has estado. Esto es lo que has estado protegiendo». La coronel Hayes contemplaba la escena perpleja, con su evaluación táctica luchando por procesar este inesperado acontecimiento. «Sargento Chen, explique qué está pasando aquí». La voz de David respondió con el peso de un terrible conocimiento. «Señora, este es Jamal Naziri y su familia. Jamal era nuestro intérprete en Afganistán. Trabajó con Phoenix y conmigo durante 2 años antes de la evacuación». Las piezas del misterioso pasado de Apolo iban encajando como un rompecabezas de heroísmo y sacrificio. Thomas observó cómo el perro seguía apoyando a la mujer embarazada, su comportamiento suave pero protector, claramente cómodo con esta familia en formas que sugerían una larga familiaridad. Durante el accidente de helicóptero, David continuó, su voz fortaleciéndose a medida que surgía toda la verdad. Phoenix no solo sobrevivía en la naturaleza. Encontró a esta familia. Se habían perdido durante una ventisca, intentando llegar al centro de reasentamiento de refugiados de Great Falls. Phoenix los ha mantenido con vida durante 8 meses. Ladra. Walsh dio un paso adelante. Su formación médica prevaleció sobre el protocolo militar mientras evaluaba el estado de la mujer embarazada. La doctora Walsh se adelantó. Su formación médica primó sobre el protocolo militar mientras evaluaba el estado de la mujer embarazada. Esta mujer necesita atención médica inmediata. ¿De cuánto está? Jamal se debatió con un inglés muy acentuado pero claro. 9 meses. El bebé llegará pronto. Phoenix, tráenos comida. Manténnos calientes. Nos protegerá de osos y lobos. Salva a mi familia como salva a los soldados. La revelación golpeó a todos los presentes como un golpe físico. Apolo no había abandonado su puesto, ni perdido su sentido del deber. Había ampliado su definición de misión para incluir la protección de civiles que necesitaban su ayuda. Durante 8 meses, había estado llevando a cabo una operación humanitaria en solitario, manteniendo con vida a una familia de refugiados en las duras condiciones del desierto. ¿Dónde has estado viviendo?, preguntó Thomas con amabilidad, con el corazón roto por lo que había sufrido esa familia. Jamal señaló hacia el bosque. Una vieja cabaña, quizá de la época minera. El tejado estaba roto, pero Phoenix nos enseñó a arreglarlo. Trae conejos, pescado del arroyo. Cuando la esposa se enferma, trae plantas medicinales. Nos enseña que es seguro comer. La inteligencia de Apolo era aún más notable de lo que Thomas se había dado cuenta.
El perro no solo había mantenido a la familia alimentada y protegida, sino que de alguna manera les había enseñado técnicas de supervivencia en la naturaleza, compartiendo conocimientos que superaban las barreras entre especies y culturas. El pastor Williams dio un paso al frente, con el rostro radiante de asombro. Este es Elías y los cuervos. Este es el buen samaritano con 4 patas. Pero el coronel Hayes se debatía con implicaciones que iban mucho más allá de la metáfora religiosa. Señor Naziri, se suponía que debía presentarse en el centro de reasentamiento de Great Falls. ¿Por qué no pidió ayuda a las autoridades? El miedo se reflejó en las facciones de Jamal, que instintivamente se acercó a Apolo. En Afganistán, los soldados prometen seguridad a los intérpretes, prometen visados, prometen una nueva vida. Luego, los talibanes encuentran a mi hermano y lo matan por ayudar a los estadounidenses. Cuando llegamos a Montana, hombres armados se acercan al centro, hacen preguntas sobre los intérpretes. Phoenix siente el peligro. Llévanos lejos antes de que nos encuentren. La implicación era escalofriante. La familia de Jamal había huido no solo de Afganistán, sino de amenazas potenciales dentro del propio sistema de reasentamiento estadounidense. Los instintos protectores de Apolo habían reconocido peligros que los sistemas humanos habían pasado por alto o ignorado. El rostro de David se tornó ceniciento por la comprensión. Señora, hubo amenazas contra las familias de los intérpretes incluso después de la evacuación. Algunos de ellos desaparecieron de los centros de reasentamiento. El entrenamiento de Phoenix habría detectado una vigilancia hostil. El Dr. Walsh examinaba ahora a la embarazada con creciente preocupación. Está en trabajo de parto activo. Tenemos que llevarla a un hospital inmediatamente. Pero Jamal sacudió la cabeza frenéticamente. No hay hospitales ni edificios gubernamentales. Si nos encuentran, nos devuelven o nos hacen desaparecer. Phoenix lo sabe. Phoenix nos mantiene a salvo. Apolo pareció entender la conversación y cambió de posición para mantener unido al grupo familiar y al mismo tiempo tener una visión clara de todas las posibles amenazas. Su conciencia táctica funcionaba a pleno rendimiento, pero su gentil apoyo a la parturienta mostraba una compasión que trascendía el entrenamiento militar. Mary Crenshaw, que había estado observando los acontecimientos con creciente asombro, dio un paso al frente con lágrimas en los ojos. Ese perro ha estado alimentando a esta familia, protegiéndola. Dios mío, ¿por qué le hemos llamado peligroso? El sheriff Morrison ya estaba hablando por radio, llamando a una ambulancia y coordinándose con los servicios sociales. Pero su enfoque era cuidadoso, diplomático, comprendiendo claramente que la confianza de esta familia se había ganado durante meses gracias a la protección de Apolo y que no sería fácil transferirla a las autoridades humanas. Thomas se encontró mirando a Apolo con una comprensión totalmente nueva. No era solo un perro de trabajo militar, ni siquiera una mascota querida. Era una criatura cuya brújula moral funcionaba a un nivel que avergonzaba a la mayoría de los humanos. Apolo había preferido proteger a los vulnerables antes que seguir órdenes, mostrar piedad antes que mantener el protocolo. David, dijo Thomas en voz baja, cuando buscabas a Apolo, ¿conocías a esta familia? David negó con la cabeza, con evidente asombro. No, señor. Sabía que la familia de Jamal había desaparecido del sistema de reasentamiento, pero supuse que habían sido reubicados por motivos de seguridad. Nunca imaginé que Phoenix los hubiera encontrado. Nunca pensé que ampliaría su misión de protección para incluir a los civiles. La coronel Hayes se enfrentaba a una situación para la que ningún manual militar la había preparado. Su peligrosa arma se había pasado 8 meses llevando a cabo una misión humanitaria no autorizada, manteniendo con vida a civiles durante un invierno en Montana, protegiéndolos tanto de los peligros naturales como de las amenazas humanas que los sistemas oficiales no habían podido afrontar. La mujer embarazada, Leila, estaba claramente angustiada, y sus contracciones eran cada vez más rápidas. Apolo pareció darse cuenta de la urgencia. Sus gemidos se hicieron más insistentes mientras miraba entre la familia y los humanos reunidos, esperando claramente que alguien actuara. El Dr. Walsh tomó la decisión que definiría la siguiente fase de esta extraordinaria situación. Coronel, voy a invocar los protocolos de emergencia médica. Esta mujer necesita atención hospitalaria inmediata, y esta familia necesita protección. Sean cuales sean nuestros problemas políticos con Phoenix, son secundarios a salvar vidas. El pastor Williams ya estaba organizando la respuesta de la comunidad.
Mary, llama al doctor Patterson al hospital. Dile que estamos trayendo una familia de refugiados. Sheriff, necesitaremos seguridad, pero discreta. Esta gente tiene razones para estar asustada. Thomas, ¿puede Apolo ayudarnos a transportarlos? Apollo pareció entender exactamente lo que se necesitaba. Se colocó en posición para ayudar a sostener a Layla mientras caminaba, y su entrenamiento en evacuación médica en el campo de batalla se adaptó perfectamente a la respuesta de emergencia civil. La tranquila presencia del perro parecía ser lo único que mantenía el pánico de Jamal bajo control. Mientras se preparaban para llevar a la familia a recibir atención médica, Thomas se dio cuenta de que la historia de Apolo había evolucionado mucho más allá de una simple historia de perro militar y dueño civil. Se trataba de una historia sobre la naturaleza misma del deber, sobre cómo el verdadero servicio trasciende los límites institucionales y abraza una vocación superior para proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. La coronel Hayes observó cómo Apolo coordinaba los movimientos de la familia con la eficacia de un profesional entrenado, y Thomas pudo ver cómo su evaluación militar luchaba contra la realidad que tenía ante sus ojos. Esta peligrosa arma estaba demostrando unos niveles de razonamiento moral y acción compasiva que desafiaban cualquier suposición sobre los perros de trabajo militares. Sargento Chen dijo finalmente con una voz cargada de incertidumbre, en su evaluación profesional: ¿es el comportamiento de Phoenix coherente con su entrenamiento militar? ¿Es el comportamiento de Phoenix coherente con su adiestramiento militar? David respondió sin vacilar: Señora, Phoenix está actuando exactamente como fue entrenado, para proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos, para servir a una misión más grande que él mismo y para nunca abandonar a aquellos bajo su cuidado. Ha sido el soldado perfecto, solo que nunca entendimos cuán perfecto. Apolo continuó sosteniendo con suavidad a la parturienta, proporcionándole estabilidad y comodidad mientras se preparaban para el viaje a la ciudad. Pero sus ojos permanecían alerta, buscando amenazas, listo para defender a su extensa familia de cualquier peligro que pudiera surgir. Lo imposible se había convertido en inevitable. Un perro de trabajo militar había reescrito las reglas del combate, transformando una operación clasificada en una misión humanitaria, convirtiendo a enemigos potenciales en una familia protegida y desafiando a todos los presentes a ampliar su comprensión de lo que significaba servir con honor. Mientras iniciaban la cuidadosa procesión hacia la atención médica y la seguridad, Thomas comprendió que Apolo les había estado enseñando todo el tiempo. La mayor misión del perro no eran las 47 vidas que había salvado en Afganistán. Era la lección que estaba enseñando sobre el verdadero significado del servicio, la protección y el amor incondicionales. El convoy de vehículos militares que había llegado para recuperar un arma peligrosa era guiado ahora por esa misma arma mientras guiaba a una familia de refugiados hacia la seguridad, protegido por la misma comunidad que una vez había cuestionado su presencia entre ellos. El nacimiento de la bebé Sarah Naziri en el Hospital General de Millfield se convirtió en el catalizador que lo transformó todo. Mientras Layla daba a luz durante la noche, Apolo permaneció en vigilia en la sala de espera del hospital, y su presencia calmó de alguna manera a todos los presentes, a pesar del entorno estéril que debería haber desencadenado sus respuestas traumáticas. Thomas se sentó junto al perro y observó cómo el personal militar, la gente del pueblo y los refugiados se unían en torno al milagro de una nueva vida. Ladra. Jennifer Walsh había actuado como enlace entre el personal médico militar y el civil, y su formación veterinaria había resultado sorprendentemente útil para ayudar a coordinar la atención de la madre y los problemas de salud relacionados con el estrés que 8 meses de supervivencia en la naturaleza habían provocado en toda la familia. Cuando Sarah llegó a las 3:47 de la madrugada, la misma hora a la que Apolo había despertado a Thomas con su misteriosa vigilia unos días antes, a ninguno de los presentes se le escapó el simbolismo. «Está sana, doctor», anunció Patterson a la sala de espera, con una sonrisa cansada que abarcaba a la improbable asamblea de personas que se habían interesado por el bienestar de esta familia. Pesa 2,5 kilos y es tan fuerte como su madre. La cola de Apolo se agitó una vez, con un movimiento único y poderoso que, de alguna manera, transmitía más alegría de la que se podría expresar con palabras. David Chen, a quien se le había concedido la custodia temporal a la espera de su audiencia militar, se agachó para rascar detrás de las orejas de los perros, y Thomas sintió que algo cambiaba en la compleja dinámica que existía entre ellos.
Lo sabe, dijo David en voz baja, con asombro en la voz. Sabe que el bebé está a salvo. La coronel Hayes había pasado la noche haciendo llamadas telefónicas que remodelarían su comprensión de los protocolos de los perros de trabajo militares. La historia que se desprendía de las declaraciones de los testigos, los historiales médicos y el informe detallado de David no describían a Apolo como un agente deshonesto, sino como un soldado que había ampliado los parámetros de su misión para proteger a civiles en situaciones de riesgo vital. El Pentágono quiere un informe completo, le dijo a Ladra Walsh mientras amanecía sobre las montañas de Montana. Este caso se está elevando al nivel del secretario de Defensa. Nunca nos habíamos encontrado con una situación en la que un perro de trabajo militar hubiera llevado a cabo una operación humanitaria prolongada independientemente del mando humano. Pero la verdadera transformación se estaba produciendo en las conversaciones entre Thomas, David y Jamal, mientras compartían café en la cafetería del hospital, mientras Apolo dormitaba a sus pies. 3 hombres de diferentes generaciones y culturas, unidos por su conexión con un perro cuya brújula moral les había guiado hacia una mayor comprensión de la familia y el deber. Guiado a todos ellos hacia una mayor comprensión de la familia y el deber. En Afganistán, explicó Jamal, mejorando su inglés a medida que aumentaba su nivel de comodidad, Phoenix salvó mi pueblo 3 veces. Encuentra las bombas antes de que los niños las pisen. Pero creo que quizá Phoenix nos salvó porque recuerda la bondad. Cuando otros soldados se enfadaban porque los perros comían mejor que las personas, yo compartía mi arroz con Phoenix. Es algo pequeño, pero lo recuerda. Thomas asintió, comprendiendo cómo los pequeños actos de bondad podían crear lazos que trascendían especies y circunstancias. Apolo tiene memoria para la gente que le trata bien, pero lo que ha hecho por tu familia va mucho más allá de devolver un favor. La culpa de David era evidente en cada palabra mientras luchaba por comprender las acciones de su compañero. Durante 14 meses, pensé que le había fallado. Pensé que estaba perdido, quizá muerto, y que era culpa mía por no protegerle mejor durante el accidente. Durante todo ese tiempo, estuvo protegiendo a personas que le necesitaban más que yo. Hijo, dijo Thomas con suavidad, reconociendo la autorrecriminación que podía destruir a un joven si no se controlaba. Apolo no te abandonó. Amplió su misión para incluir a gente que no podía protegerse a sí misma. Eso no es abandono. Eso es evolución. La coordinadora de servicios sociales del hospital, Janet Morrison, esposa del sheriff Morrison, había estado trabajando toda la noche para resolver la compleja situación legal que rodeaba a la familia de Jamal. Su condición de refugiados era legítima, pero su desaparición del sistema de reasentamiento había desencadenado investigaciones que podían complicar su proceso de asilo. La buena noticia, explicó al grupo reunido, es que la protección de su familia por parte de Apolo en realidad refuerza su caso de asilo. Su comportamiento proporciona pruebas documentadas de que os enfrentáis a amenazas legítimas que los sistemas oficiales no abordan. El pastor Williams había llegado con el desayuno para todos. Su iglesia ya se estaba movilizando para proporcionar apoyo a largo plazo a la familia Naziri. «Tenemos la antigua casa de los Hendricks lista para ser ocupada», anunció. 3 dormitorios, totalmente amueblada, y Apolo ya conoce la propiedad por sus patrullas. La mención a la continuidad de la función protectora de Apolo suscitó la pregunta que todos habían estado evitando. ¿Qué pasaría con el perro ahora que se había descubierto su misión humanitaria? La coronel Hayes abordó la cuestión directamente, con su porte militar suavizado por las revelaciones de la noche. El Departamento de Defensa tiene 3 opciones, explicó. Devolver a Phoenix al servicio activo, lo que, dada su formación especializada y sus autorizaciones de seguridad, probablemente implicaría operaciones clasificadas. Retirarlo a la atención militar, lo que significaría su confinamiento en un centro de seguridad para el resto de su vida. O, hizo una pausa, debatiéndose claramente con la inaudita tercera opción, o reconocer su excepcional servicio y concederle la jubilación civil con todos los honores militares, terminó la doctora Walsh, con la autoridad de quien ha estado haciendo sus propias llamadas telefónicas durante toda la noche. David levantó la cabeza. ¿Es posible? Nunca se había hecho antes, admitió el coronel Hayes. Pero el caso de Phoenix no tiene precedentes. El secretario de Defensa está considerando crear nuevos protocolos para los perros de trabajo militares que demuestren un servicio humanitario excepcional más allá de sus parámetros originales.
Thomas sintió que la esperanza crecía en su pecho, pero también la aprensión. ¿Qué significaría la jubilación civil para Apolo? Significaría que se le reconocería oficialmente como veterano y no como equipo, explicó el Dr. Walsh. Conservaría su rango y honores militares, pero sería libre de elegir su situación vital. Y lo que es más importante, tendría todas las prestaciones de veterano, incluida la atención médica y la protección de la ley federal. Apolo se agitó a sus pies, levantando la cabeza como si percibiera la importancia de la conversación. Sus ojos se movieron entre los tres hombres que habían forjado su vida. Thomas, que le había dado un hogar; David, que había sido su vida; Thomas, que le había dado un hogar; David, que había sido su compañero de servicio; y Jamal, cuya familia había dado un nuevo propósito a sus instintos protectores. Hay una consideración más, continuó la coronel Hayes, su voz adoptando el tono cuidadoso de alguien que presenta una propuesta compleja. El Pentágono está interesado en los métodos de Phoenix, su capacidad para llevar a cabo operaciones humanitarias en solitario, para salvar barreras culturales, para proporcionar asistencia médica y de supervivencia a civiles, son capacidades que quieren estudiar y potencialmente reproducir en futuros programas de entrenamiento. Los instintos protectores de David se dispararon inmediatamente. Señora, Phoenix no es un sujeto de pruebas, es un veterano que se ha ganado su paz. No estoy sugiriendo experimentos, sargento, estoy sugiriendo que Phoenix podría convertirse en instructor, enseñando a otros perros de trabajo militares y a sus adiestradores sobre parámetros de misión ampliados. Sería un trabajo a tiempo parcial, completamente voluntario, con pleno respeto a su condición de veterano. La propuesta era intrigante pero compleja. Apolo podría conservar sus vínculos militares y disfrutar al mismo tiempo de la vida civil, contribuir a programas de adiestramiento que podrían salvar más vidas y no volver a enfrentarse a situaciones de combate que le habían traumatizado. Jamal tomó la palabra. Su voz tenía el peso de un hombre que comprendía la deuda y el honor. Phoenix elige ahora su propia vida. Pero si enseñar ayuda a otros perros a salvar familias como la mía, quizá Phoenix quiera ayudar. Es un buen maestro, nos enseña muchas cosas en el bosque. Thomas miró a Apolo, cuyos inteligentes ojos parecían seguir la conversación con notable comprensión. El perro había pasado 14 meses demostrando que podía tomar decisiones complejas sobre el deber, la lealtad y la protección. Quizá también se había ganado el derecho a tomar esta decisión. ¿Cómo podemos saber lo que quiere Apolo?, preguntó Thomas. La doctora Walsh sonrió, la primera sonrisa genuina que Thomas había visto en ella desde que había comenzado esta terrible experiencia. No se lo pedimos con palabras, sino con opciones. Le presentamos opciones y dejamos que su comportamiento nos guíe. Las pruebas fueron sencillas, pero profundas. Llevaron a Apolo a 3 lugares diferentes. Los vehículos de transporte militar, donde podría reincorporarse al servicio activo. El nuevo hogar de la familia Naziri, donde podría continuar su misión protectora. Y la cabaña de Thomas, donde había encontrado paz y propósito como compañero civil. En cada lugar, Apolo tuvo tiempo para explorar, recordar y sentir la resonancia emocional de cada elección. Su comportamiento fue cuidadosamente observado por conductistas militares, especialistas veterinarios y los 3 hombres cuyas vidas había transformado. Conductistas, especialistas veterinarios y los 3 hombres cuyas vidas había transformado. En los vehículos militares, Apolo se acercaba con respeto profesional pero sin entusiasmo. Ejecutaba las órdenes básicas a la perfección, demostrando que su adiestramiento seguía intacto, pero su lenguaje corporal sugería más deber que deseo. En la casa de los Naziri, los instintos protectores de Apolo se activaron de inmediato. Comprobó los perímetros, verificó la seguridad y se colocó donde pudiera vigilar la habitación del bebé. Pero su estado de alerta estaba teñido de tensión, la hipervigilancia de un guerrero que no podía relajarse del todo. En la cabaña de Thomas, la transformación de Apolo fue notable. Sus hombros bajaron, su respiración se hizo más profunda y por primera vez en días se relajó de verdad. Le llevó a Thomas sus zapatillas, comprobó sus rutas de patrulla conocidas y se acomodó junto a la chimenea con la satisfacción de un perro que ha encontrado su lugar en el mundo. Pero el momento más revelador llegó cuando reunieron a las 3 familias en la cabaña. La solución de Apolo era elegante por su sencillez. Creó un nuevo camino de patrulla que abarcaba las 3 propiedades.
estableciéndose como protector de una familia ampliada que incluía a su adiestrador militar, su padre civil y la familia de refugiados cuya supervivencia había dado un nuevo significado a su servicio. El coronel Hayes observaba las lecciones de comportamiento de Apolo con creciente asombro. «Está creando su propio plan de jubilación», observó. Protección a tiempo parcial para la familia Naziri, asistencia de entrenamiento a tiempo parcial para los programas militares y residencia principal con el señor McAllister. La solución, sin precedentes, satisfacía las necesidades de todos a la vez que honraba la autonomía de Apolo. David permanecería en Montana, trabajando con apoyo en nuevos protocolos de entrenamiento mientras reconstruía su propia vida. La familia de Jamal tendría protección continua mientras se integraba en su nueva comunidad. Thomas conservaría a su querido compañero mientras lo compartía con aquellos que también necesitaban los dones únicos de Apolo. Mientras el sol se ponía sobre las montañas de Montana, proyectando una luz dorada a través de las ventanas de la cabaña, Thomas observó a Apolo acomodarse en su lugar familiar junto a la chimenea. Pero ahora el tranquilo descanso del perro era más profundo, más completo, porque por fin había encontrado la forma de honrar todas sus lealtades sin abandonar ninguna de ellas. «¿Sabes lo que esto significa, verdad, muchacho?», dijo Thomas suavemente, rascando detrás de las orejas de Apolo. «Acabas de reescribir el libro sobre lo que significa servir». La cola de Apolo se agitó una vez. Un gesto de satisfacción que sugería que comprendía exactamente lo que había logrado. Se había transformado de arma a guerrero, de protector a maestro, demostrando que el verdadero servicio no consistía en seguir órdenes, sino en seguir la propia brújula moral hacia el bien supremo. Los fragmentos de la verdad se habían ensamblado finalmente en una imagen completa. Apolo no era solo un perro de trabajo militar que había encontrado la vida civil o una mascota que había revelado el entrenamiento militar. Era algo completamente nuevo, un puente entre mundos, un maestro cuyas lecciones trascendían las especies y un ejemplo vivo de cómo el amor podía expandirse para abarcar a todos los que necesitaban protección y cuidados. 6 meses después, Thomas McAllister estaba en el porche de su casa contemplando el espectáculo más extraordinario que había presenciado en sus 73 años de vida. En el prado situado detrás de su extensa propiedad, Apolo estaba impartiendo lo que solo podía describirse como una clase magistral de comunicación entre especies y conciencia táctica. 3 jóvenes perros de trabajo militares permanecían sentados en posición de perfecta atención mientras Apolo demostraba técnicas de patrulla. Pero lo que hacía extraordinaria la escena era su audiencia de niños, Zarra Naziri y otros 6 jóvenes del pueblo, todos ellos aprendiendo paciencia, observación y liderazgo amable de un veterano de guerra condecorado que resultaba tener 4 patas. La transformación de Millfield había sido milagrosa. Lo que había empezado como un polémico enfrentamiento entre las autoridades federales y un anciano testarudo se había convertido en un programa modelo que atraía la atención de instalaciones militares, organizaciones de reasentamiento de refugiados y facultades de veterinaria de todo el país. El pequeño pueblo de Montana se había convertido en un insólito laboratorio para demostrar que la curación, el servicio y la comunidad podían trascender todos los límites creados por el ser humano. «Tranquilo, Apolo», dijo la sargento María Santos, una de los 3 adiestradores de perros militares que se habían ofrecido voluntarios para el programa piloto que ahora dirigía Apolo. «Deja que Trueno se acostumbre al entorno civil antes de enseñarle las cosas avanzadas». Los métodos de enseñanza de Apolo no se parecían a nada que los militares hubieran documentado jamás. Demostraba un comportamiento y esperaba pacientemente a que los perros más jóvenes intentaran repetirlo. Cuando se esforzaban, descomponía la acción en componentes más pequeños, mostrando una notable comprensión de cómo progresaba el aprendizaje. Y lo que es más sorprendente, había aprendido a modular sus instrucciones en función del temperamento y la capacidad de cada perro, lo que demostraba que su inteligencia operaba a niveles que desafiaban cualquier suposición sobre la cognición canina. Thomas sintió una oleada de orgullo al ver trabajar a Apolo. El perro había engordado desde aquellos primeros días, y su pelaje lucía ahora radiante de salud y satisfacción. Pero los cambios iban más allá del aspecto físico. Apolo había encontrado algo que le había sido esquivo durante todo su servicio militar: el equilibrio perfecto entre el propósito y la paz, entre el deber y la alegría. David Chin salió del granero renovado que ahora servía como centro de integración canina de Millfield
con un portapapeles repleto de documentación de la sesión de entrenamiento de la mañana. A sus 29 años, David se había adaptado a sus responsabilidades y la mirada atormentada de sus ojos había sido sustituida por el porte seguro de alguien que ha encontrado su vocación. Su audiencia militar había dado lugar a una baja honorable con todos los beneficios, y su nuevo papel como controlador civil de Apolo y coordinador del programa le había dado un propósito que trascendía su trastorno de estrés postraumático. «¿Cómo le va hoy a nuestro alumno estrella?», preguntó Thomas, señalando hacia el prado donde Apollo estaba demostrando cómo acercarse a los niños nerviosos sin provocar respuestas de miedo. «Mejor de lo que el libro de texto decía que era posible», respondió David, con una voz llena de asombro que no había disminuido a pesar de llevar meses presenciando las extraordinarias capacidades de Apolo. «Los observadores del Pentágono se marcharon ayer y recomiendan que el programa se amplíe a otros 5 emplazamientos. Los métodos de enseñanza de Apolo son revolucionarios. Los métodos de enseñanza de Apolo son revolucionarios. Nos está demostrando que los perros de trabajo militares pueden ser reentrenados para su integración civil sin perder sus capacidades tácticas. El éxito del programa ha creado oportunidades que ninguno de ellos había previsto». Ladra. Jennifer Walsh se había trasladado a la práctica civil y ahora dirigía el componente veterinario del centro, desarrollando protocolos para tratar el TEPT en perros de trabajo militares. Su investigación se estaba publicando en revistas veterinarias y había atraído financiación del Departamento de Asuntos de Veteranos para ampliar los estudios. El pastor Bob Williams se acercó en dirección al nuevo centro comunitario, con el rostro radiante de la satisfacción de un hombre cuya fe había sido reivindicada por acontecimientos milagrosos. «Thomas, el equipo de 60 Minutos quiere volver a entrevistarte mañana. Están especialmente interesados en el trabajo de Apolo con las familias de refugiados». Al principio, la atención de los medios de comunicación había sido abrumadora, pero Thomas había aprendido a gestionarla con la misma paciencia que Apolo dedicaba a su enseñanza. La historia de un perro de guerra que se había convertido en un puente entre los mundos militar y civil, entre las culturas estadounidense y afgana, entre el trauma y la curación, había captado la imaginación mucho más allá de Millfield, pero Thomas tuvo cuidado de asegurarse de que la atención sirviera a la misión en lugar de explotarla. «Siempre que no interfieran en el trabajo de Apolo ni molesten a las familias», respondió Thomas, observando cómo Leila Naziri se acercaba a la zona de entrenamiento con la pequeña Sara en brazos. El cambio inmediato en el comportamiento de Apolo, de instructor a protector gentil, nunca dejaba de sorprender a los observadores. Jamal se había convertido en parte integrante del programa, actuando como intérprete cultural y enlace para otras familias de refugiados que habían sido remitidas a Millfield para recibir servicios de integración. Su dominio del pastún, el dari y un inglés cada vez más seguro le convertían en una ayuda inestimable para las familias que se enfrentaban a la transición a la vida estadounidense. Pero su contribución más importante fue su testimonio sobre el carácter y las capacidades de Apolo. «Fénix salva más que vidas», había dicho Jamal al equipo de evaluación del Pentágono durante su visita. «Salva la esperanza». Demostró que las promesas estadounidenses pueden ser ciertas, que la protección puede llegar de lugares inesperados, que la bondad no tiene barreras lingüísticas. El efecto dominó de la historia de Apolo había llegado mucho más allá de Montana. Las bases militares solicitaban asesoramiento sobre programas de jubilación para perros de trabajo veteranos. Las agencias de reasentamiento de refugiados estaban estudiando programas de terapia asistida con animales. Las universidades estudiaban las implicaciones de la capacidad de decisión de Apolo para comprender la conciencia y el razonamiento moral de los animales. Pero para Thomas, los cambios más significativos fueron los más silenciosos. Las pesadillas de Apolo habían cesado por completo. El perro dormía toda la noche, su respiración era profunda y uniforme, y ya no patrullaba en busca de amenazas que solo existían en recuerdos traumáticos. Sus famosas comprobaciones del perímetro se habían convertido en tranquilos paseos que incluían paradas para saludar a los vecinos, inspeccionar el jardín y echar un vistazo a las gallinas que Leila había convencido a Thomas para que criara. El sheriff Dave Morrison llegó en su coche patrulla, saludando desde el asiento del conductor. Su esposa, Janet, se había convertido en la coordinadora de servicios familiares del programa, ayudando a integrar no solo a familias de refugiados, sino también a familias de militares que se enfrentaban a sus propias transiciones.
La casa de invitados de la familia Morrison acogía ahora a investigadores, observadores militares y periodistas que venían a documentar el milagro de Millfield. Thomas, el sheriff Morrison, recibió una llamada de Fort Carson. El mes que viene se jubilan 3 adiestradores y quieren saber si Apollo estaría dispuesto a ayudar a sus perros en la transición a la vida civil. Las peticiones se suceden cada semana. Instalaciones militares, organizaciones de servicios para veteranos y organismos civiles, todos buscaban la experiencia única de Apolo. Pero David y Thomas habían establecido protocolos claros. Apollo trabajaba 3 días a la semana con perros militares y sus adiestradores, 2 días con familias de refugiados y programas comunitarios, y reservaba los fines de semana para descansar y pasar tiempo personal. El horario honraba su condición de veterano al tiempo que le permitía compartir sus extraordinarios dones. Mary Crenshaw se acercó con su energía característica, aunque su actitud hacia Apolo había sufrido una transformación completa. Se había convertido en la publicista no oficial más entusiasta del programa, organizando eventos comunitarios y gestionando el flujo constante de visitantes que querían conocer al famoso perro. Thomas, Canal 8 quiere hacer un reportaje de seguimiento sobre el impacto de Apolo en el programa infantil, anunció. La pequeña Zara está enseñando a los demás niños palabras en pastún y todos están aprendiendo a tener paciencia y a observar, habilidades que, según sus profesores, son extraordinarias. El componente infantil del programa ha sido una bendición inesperada. La delicadeza de Apolo con los más pequeños había llevado al desarrollo de programas educativos que enseñaban empatía, comprensión intercultural y regulación emocional. Los niños que tenían problemas de atención se concentraban cuando trabajaban con Apollo. Niños de diferentes orígenes culturales encontraron puntos en común en su fascinación por el extraordinario perro. Al caer la tarde, las actividades del día terminaron con un ritmo familiar. Los perros militares visitantes volvieron a sus alojamientos temporales en el granero renovado. Zara ayudó a su madre a preparar la cena mientras Sara dormía la siesta en la cuna portátil que Apolo insistía en inspeccionar regularmente. David completó su documentación mientras planeaba las actividades del día siguiente. Thomas se acomodó en su silla favorita del porche y Apolo adoptó su posición habitual a su lado. La puesta de sol de Montana pintaba el cielo en tonos dorados y carmesí, y Thomas reflexionó sobre el viaje que les había llevado hasta aquel momento de perfecta satisfacción. «¿Sabes lo que has hecho, verdad, muchacho?», dijo Thomas en voz baja, con su mano curtida apoyada en la ancha cabeza de Apolo. «Nos has demostrado a todos que hay familias de todas las formas y tamaños, que el servicio significa cosas diferentes para cada persona y que el amor es la única fuerza lo bastante fuerte como para curar lo que la guerra rompe». La cola de Apolo se movió lenta y rítmicamente, el movimiento de un perro completamente en paz con su lugar en el mundo, que había encontrado una forma de honrar su servicio militar al tiempo que abrazaba la vida civil para proteger a los que necesitaban protección, al tiempo que construía en lugar de destruir, para enseñar en lugar de hacer la guerra de R. Ward salió del granero, completando sus rondas nocturnas con los perros visitantes. Su investigación sobre los métodos de Apolo estaba revolucionando los programas de perros de trabajo militares, demostrando que estos extraordinarios animales podían pasar con éxito a la vida civil sin perder su capacidad para el servicio de protección. Su trabajo estaba dando esperanzas a cientos de perros de trabajo militares que, de otro modo, se enfrentarían a la eutanasia al final de su servicio. A través de un duro invierno, a los perros militares a los que ahora enseñaba, a los niños que aprendían la dulzura de su ejemplo y al anciano, que había encontrado de nuevo un propósito cuidando de un guerrero herido. «No todos los héroes llevan uniforme», murmuró Thomas, recordando las palabras del pastor William aquel primer día caótico. «Algunos llevan pieles y otros nos enseñan que las mejores batallas no se ganan con las armas, sino con amor». Apolo se acomodó más en su lugar favorito, con la respiración tranquila y sosegada. Mañana llegarían nuevos alumnos, nuevos retos, nuevas oportunidades de tender puentes entre mundos que los humanos insistían en mantener separados. Pero esta noche, él era simplemente un perro que había encontrado su manada perfecta. Una mezcla de civiles y soldados, estadounidenses y refugiados, jóvenes y viejos, todos unidos por la simple verdad de que la familia no tenía que ver con la sangre, la nacionalidad o la especie, sino con la elección de cuidarse los unos a los otros a pesar de las tormentas que pudieran venir.
El programa de Millfield había crecido más allá de las expectativas más descabelladas, pero su éxito no se medía en titulares ni en financiación, sino en los momentos tranquilos como este, cuando la curación era completa, cuando la paz era posible y cuando el amor había demostrado una vez más que era la fuerza más poderosa de cualquier universo que se precie. Thomas cerró los ojos y escuchó los suaves sonidos de su extensa familia acomodándose para pasar la noche. La suave respiración de Apolo, los suspiros satisfechos de la pequeña Sara desde la casa cercana, las risas lejanas de David y Jamal planeando la sesión de entrenamiento de mañana, el susurro del viento vespertino entre los pinos que habían sido testigos de milagros. A veces, lo que parece un final no es más que un nuevo comienzo, pensó Thomas, recordando el viejo dicho de su padre. Apolo les había enseñado a todos esa verdad, que cada puesta de sol prometía otro amanecer, que cada pérdida contenía las semillas de un amor inesperado, y que cada final era simplemente otra oportunidad de elegir la esperanza por encima del miedo, la unidad por encima de la división y la familia, por encima de todo lo demás que al final no importaba realmente. En la creciente oscuridad, la firme presencia de Apolo nos recordaba que algunos lazos trascendían el entendimiento, que algunos amores eran realmente incondicionales y que algunas historias no terminaban con una tragedia, sino con el tranquilo triunfo de milagros ordinarios sostenidos por corazones extraordinarios. Queridos amigos, después de compartir con vosotros el increíble viaje de Apolo, quiero que sepáis que esta historia no trata solo de un perro extraordinario. Trata de la verdad que todos llevamos en el corazón en estos años dorados de nuestras vidas. Como Thomas McAllister, muchos de nosotros nos hemos enfrentado a la profunda soledad que sobreviene tras la pérdida de un cónyuge, después de que los hijos se marchen, después de que la jubilación nos haga preguntarnos si nuestros mejores días han quedado atrás. Pero la historia de Apolo nos recuerda que nuestros mejores capítulos pueden estar aún por escribir. A los 67 años, Thomas pensó que su propósito había terminado con la muerte de Margaret. A los 67 años, Thomas pensó que su propósito había terminado con la muerte de Margaret. En cambio, descubrió que el amor se multiplica cuando abrimos nuestros corazones a una familia inesperada, ya sea un animal rescatado, un vecino necesitado o incluso extraños que se convierten en la familia elegida. Apolo nos enseñó que nunca es demasiado tarde para marcar la diferencia, que la sabiduría adquirida a través de las batallas de la vida puede convertirse en nuestro mayor regalo para los demás y que, a veces, el mero hecho de cuidar de otra persona cura nuestros propios corazones heridos. Tu experiencia, tu bondad, tu capacidad de amar, no disminuyen con la edad sino que se profundizan en algo más precioso que el oro. ¿Qué bendición inesperada ha entrado en tu vida cuando pensabas que tu historia estaba llegando a su fin? ¿Cómo ha ayudado a sanar tu corazón el cuidar de los demás? Por favor, comparte tus historias a continuación. Tus palabras pueden ser exactamente lo que otra persona necesita oír hoy.